muchísimas gracias a todos y todas por estar acá una vez más. Como lo hice ayer y en el cóctel el día antes de ayer, quisiera agradecer a nombre de IDEA la oportunidad de ser parte de esta discusión maravillosa que hemos podido tener a lo largo de estos 2 días sobre el presente, el futuro, las angustias y las oportunidades de América Latina. Sucede que una de las noticias políticas más importantes, y no quiero hablar en términos de noticia, porque en realidad no es simplemente una noticia, ha sido un proceso a lo largo ya de varios años, de los más importantes que han sucedido en América Latina, tienen que ver con la convocatoria a la Convención Constitucional en ese país. Y digo que esto es muy importante por razones que van mucho más allá de América Latina, porque realmente es uno de los poquísimos casos que ha tomado en serio esto que muchos de nosotros repetimos incesantemente desde hace 2 años y un poco más que empezó la pandemia, la noción de que hay que renegociar los contratos sociales porque la pandemia ha demostrado que están rotos. Bueno, hemos repetido y repetido y repetido eso, en algunos casos con más detalles, en otros casos simplemente como una afirmación un poquito etérea. Pues bien, el caso de Chile es uno de los pocos que, como digo, tomó esta tarea en serio. Hace un par de semanas, el proceso, tal como fue concebido, culminó con un plebiscito constitucional en el cual se sometió a la consideración de la ciudadanía el texto que fue elaborado por la Convención Constitucional y, como muchos de ustedes habrán visto, ese texto fue rechazado por la ciudadanía. Entonces, para entender esta serie de eventos tan importantes para América Latina, porque sin duda lo que ha pasado en Chile en este tiempo y lo que continúe pasando ahora que ha pasado el plebiscito, va a tener reverberaciones para el resto de la región y aún más allá de ella. Para hablar de todo esto, tenemos la enorme fortuna de contar con una voz tremendamente autorizada en estas materias, a quien la verdad me da muchísimo gusto recibir virtualmente porque nos acompaña desde Chile. Se trata de la doctora Marisabel Aninat, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Ella trabajó como investigadora del Centro de Estudios Públicos, uno de los centros de pensamiento, centros de investigación de política pública más importantes, diría yo, de América Latina. Entre el año 2014 y el año 2020 ha editado varios libros en diversas materias de política pública y formó parte de la mesa técnica del proceso para elaborar el procedimiento que condujo a la reforma constitucional a la que me acabo de referir. Actualmente, además, y eso me toca de manera más cercana, ella es parte del Consejo Asesor de IDEA Internacional y ha sido realmente un gusto interactuar con ella en ese contexto. También es parte del Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos y del Consejo de Comunidad Mujer, entre otras organizaciones. Realmente se trata de una mujer excepcionalmente preparada que conoce todo el proceso que llevó a esto que acabo de decir, al resultado del plebiscito constitucional muy bien y que nos puede orientar y dar luces sobre cómo puede evolucionar este proceso en lo que viene hacia adelante. Así que le doy la bienvenida a Marisabel en este momento. No sé dónde la tenemos. Hola Kevin, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Qué gusto verte. Bien, muchas gracias.
Bueno, ya hice las presentaciones de rigor, así que... Así te oí, así te oí. Bueno, perfecto. Es un gusto tenerte aquí, Marisabel, y quizá lo que quisiera, más que pedirte una presentación y que hicieras toda una elaboración de lo que ha sido el proceso, quizá prefiero empezar por algunas preguntas específicas. Y la primera que viene a la mente es, ¿por qué se llegó al proceso de reforma constitucional en Chile? ¿Por qué se llegó a la convocatoria de la Convención Constitucional? Que nos contes un poquito qué fue lo que precedió el acuerdo político que llevó a convocar a una Convención Constitucional. Empecemos por ahí. Y muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, estamos en el 2019, tenemos antes de la pandemia, y estábamos en un contexto de un estallido social. Esto pasó, ¿no es cierto?, el 18 de octubre del 2019 se inició un estallido que no se inició en búsqueda de una nueva constitución. Uno, si veía los carteles, los panfletos, no era ahí, sino que era un estallido. Bueno, Manuel Castells ha escrito mucho de eso, ¿no es cierto?, como los estallidos actuales en los cuales hay una multitud de demandas. Este no era un movimiento por la educación, no era un movimiento por la salud, sino que vimos demandas sobre los temas de salud, de pensiones, algunos temas regionales, pero era, ¿no es cierto?, un colectivo o una multitud de causas. Entonces la pregunta era, ¿cómo se canalizaba esto? ¿Cómo se canalizaban estas demandas? Porque era distinto iniciar un proceso de reforma específica. Y bueno, detrás de todo esto lo que el sistema político encontró como avenida fue abrir un proceso de cambio constitucional. Esto se une, por supuesto, con una discusión más larga, que tenía una data previa de una intención de hacer un cambio constitucional. Esto había estado muy presente en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en que se avanzó mediante un proceso muy distinto, ¿no es cierto?, un intento de un cambio completo y, por supuesto, una constitución, que es la constitución actualmente vigente en Chile, que había estado sujeto a muchos procesos de reforma, incluyendo una muy importante en 2005 con el presidente Lagos. Pero básicamente lo que pasó es que esto partió con un estallido, así lo conocemos en Chile, un estallido social, que después de casi un mes terminó en un acuerdo casi transversal de los partidos políticos de iniciar un proceso de reemplazo completo. Y ahí es donde se abre formalmente, ¿no es cierto?, este proceso que tiene 3 hitos electorales, y voy a pasar por ellos muy rápido, pero nos ayuda a entender. Hay un primer proceso electoral que fue el plebiscito de octubre 2020. Recordemos que todo esto tenía otras fechas originalmente, por la pandemia tuvimos que modificarlo. Que es donde, ¿no es cierto?, tuvimos que votar la población en Chile si es que queríamos una nueva constitución o no, y el tipo de convención. Luego tuvimos la elección de los convencionales constituyentes y luego llegamos al plebiscito de salida. Entonces, la verdad es que en Chile llevamos desde octubre 2020 en un proceso intensamente constitucional. Perfecto. Y contame un poquito de la Convención Constitucional misma. ¿Cómo fue conformada? ¿Cómo hizo su trabajo? ¿Y qué implicaciones tuvo la forma en que hizo su trabajo para el resultado que finalmente se obtuvo? O sea, ¿cómo determinó la conformación de la Constitución el texto que fue finalmente sometido a la ciudadanía? Yo creo que esa es una de las preguntas claves para entender qué pasó. Por 2 razones. Lo primero es que la convención tuvo reglas electorales especiales. Y básicamente son 3. Una le voy a dar más importancia. La primera fueron la paridad de género en el resultado. Y esta fue la primera convención a nivel mundial con una paridad de género no en las listas, sino 50 y 50 en su resultado. Lo segundo fue, y esa idea hoy día está bastante asentada, hay el tema de la paridad con algunos matices, pero es una idea que quedó ya instalada en el debate.
Lo segundo fue los escaños reservados para pueblos indígenas, una cuestión que Chile no tiene en el Congreso actual, y se establecieron 17 escaños para los pueblos indígenas chilenos, cuoteados adentro de esos 17 por los distintos pueblos, el pueblo mapuche, el pueblo Rapa Nui, los pueblos del norte, etc. Esos escaños tuvieron poca participación del padrón electoral indígena. Entonces hoy parte de la discusión, y podemos volver después sobre eso, tiene que ver con, bueno, cuán proporcionales tienen que ser respecto a la gente que participa. Y la tercera regla especial fue una regla que dio facilidades o incentivos a las personas independientes para poder participar e incluso participar como listas de independientes. Es decir, ya no solamente ser independientes en las listas generales de los partidos políticos, cuestión que existe en Chile, por supuesto, sino que personas independientes se agrupaban y competían como listas. ¿Qué generó esto? Generó una convención mucho más diversa en profesiones, orígenes territoriales, intereses, etcétera, muy visualmente además diversa en el sentido que las personas, todos estos orígenes se reflejaban muy en las vestimentas, las mascarillas, como les decimos en Chile, ¿no es cierto?, etcétera. Al mismo tiempo, una convención de la cual, si no me equivoco, estoy haciendo los números de memoria, pero 104, 105 personas eran independientes. Entonces, gran cantidad, ¿no es cierto?, de fragmentación, yo diría. Y eso tuvo un problema, eso generó un problema en la manera de organizarse internamente, de negociar, de llegar a acuerdos, porque recordemos que la convención tenía algunas reglas específicas, su duración, etcétera, pero tenía una regla de quórum alta, 2/3. Las materias tenían que alcanzar 2/3 para quedar en la propuesta final. Pero alcanzar 2/3 eran 103 votos, cuando tú tienes muchos grupos muy pequeños de independientes, es un enorme desafío, ¿no es cierto? Y entonces cada votación era juntar pequeños grupos. Y eso, a la vez, llevó a que el texto fuera muy fragmentado. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que participaron venían a proponer su causa o sus 2 o 3 causas o sus temas. Entonces vimos personas que venían de movimientos territoriales, de movimientos sociales, que habían estado trabajando intensamente en algunos aspectos, y entonces ellos y ellas querían obviamente que este fuera el espacio donde esas cuestiones que ellos venían de su procedencia o de sus grupos estuvieran reflejadas. Terminó siendo un texto de 388 artículos, uno de los más largos del mundo, interesantemente además con más de 100 derechos constitucionales, con derechos constitucionales específicos para las mujeres, para las personas mayores, para las niñas, niños y adolescentes, para los pueblos indígenas, para las personas con neurodivergencia, para las personas con discapacidad. Y eso entonces refleja también que la fragmentación en su composición terminó siendo una fragmentación en el texto. Claro. Cuéntame un poquito de a lo largo del trabajo que hizo la Convención Constitucional, a mí me da la impresión de que empezó a poco andar a agriarse la opinión pública y el clima alrededor de la Convención Constitucional. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles fueron los temas que empezaron un poco a emponzoñar la discusión alrededor de la Convención Constitucional? Y en última instancia lo que te estoy preguntando es, ¿cuáles fueron los temas álgidos que quedaron reflejados en el texto constitucional? A ver, yo creo que hay 3 cuestiones. La primera es lo que en Chile hemos llamado como el comportamiento de los convencionales. La convención tuvo algunos escándalos pequeños, pero uno, por ejemplo, marcó mucho, y uno lo vio en las encuestas. Una persona que fue elegida, que fue candidato contando su historia de cáncer, y resultó que su historia de cáncer era toda una farsa, una mentira. Pero así sucedieron otras cuestiones, hay casos
casos que se usa mucho la conversación aquí, la persona que votó desde la ducha, estando duchándose, cuestiones, ¿no es cierto?, de ese tipo. Además estábamos en unas sesiones híbridas. Pero esos fueron pequeños escándalos, o personas que iban disfrazadas, que para la opinión pública en general, yo diría que generó una sensación de estas personas no se lo están tomando con la seriedad que cualquiera de nosotros, estoy diciendo en general, lo que uno escuchaba era decir, bueno, yo tengo que tomarme con seriedad mi trabajo y ellos trabajan así. Entonces, este grupo, la verdad es que no está tomándole o no está trabajando con la responsabilidad que se esperaba. Lo segundo que pasó es que, como digo, el calendario electoral tuvo que ser modificado por la pandemia y nosotros tuvimos elecciones presidenciales y parlamentarias entre medio. Y lo que mostró ahí es que la convención tenía un eje más cargado hacia la izquierda, o las izquierdas, como les decimos ahora en Chile, ideológicamente, ¿no es cierto?, con un eje hacia allá, pero la elección presidencial y parlamentaria mostró que ese eje había cambiado. Los candidatos de derecha, después apareció, o sea, después el candidato que quedó por la derecha, que es Kast, ¿no es cierto?, tuvo una representación del 44% en la elección, si no me equivoco, en la segunda vuelta, pero incluso más allá de la presidencial, el Congreso resultó mucho más moderado en términos de su ideología que la convención. El Congreso hoy día en Chile es un Congreso que está bastante 50-50 entre la derecha y la izquierda. La convención tenía un reflejo. Y ese ajuste, ese cambio en la opinión pública, no fue tomado en cuenta por la convención. La convención, de alguna manera, tendió a aislarse de lo que pasaba en el debate y otras preocupaciones surgieron. La inflación, los temas económicos, los temas de seguridad ciudadana, pero la convención siguió trabajando. Y parte del debate de lo último tiempo, ¿no es cierto?, a medida que empezaron a aparecer las propuestas concretas, porque las votaciones empezaron en febrero de este año, hay cuestiones que marcaron los ejes. Una de esas cuestiones particularmente fue el tema indígena. La propuesta constitucional tenía una propuesta de plurinacionalidad, reflejada en tierras, en escaños reservados, en derechos constitucionales específicos, en autonomías territoriales. Y esa hoy día, con las encuestas, con la información que tenemos, es una cuestión que parece haber generado quizás una diferencia muy clara, no solamente entre las personas no indígenas, sino también entre las personas indígenas. Y aquí está lo interesante, porque uno encuentra estos temas, ¿no es cierto?, que parecen haber permeado muy claramente en el debate. Aguas, plurinacionalidad, temas de vivienda, con alguna cuestión ahí de fake news, debo decir. Sobre todo los temas de cuánta libertad o no se va a dar a las personas para elegir entre, por ejemplo, el sector privado y el sector público, yo diría. Eso en general son cuestiones que permearon. Pero lo interesante es que uno podría pensar, bueno, pero la población indígena iba a votar por esta propuesta porque era plurinacional. O en lugares que han sufrido sequías muy fuertes, votarían por esta propuesta porque tiene una componente medioambiental, verde, de cambio climático muy fuerte. Y al revisar los resultados del plebiscito, eso no pasó. Los lugares donde habita la mayor cantidad de población indígena votaron muy fuertemente, casi 80% por el rechazo. Los lugares que tienen sequía hídrica votaron muy fuertemente por el rechazo. Entonces, estos temas que parecían buscar convocar a grupos, terminaron alienando sus propios grupos. Eso es muy interesante. O sea, la impresión que tengo es que la Convención Constitucional reflejaba mejor a Chile en ciertas maneras, con todo el tema de la inclusión de grupos tradicionalmente excluidos del sistema político, pero no reflejaba el país político. ¿Qué pasó en el plebiscito? O sea, porque bueno, digo, una de las sorpresas de toda esta cosa fue que pese a que las encuestas habían venido señalando una posición mayoritaria en contra del texto constitucional y habían venido más o menos anunciando el rechazo del texto sometido a la ciudadanía, la verdad que la magnitud de la mayoría obtenida por el rechazo
tomó a casi todo el mundo por sorpresa en cuenta al gobierno. ¿Qué pasó en el plebiscito? Yo creo que esa es la pregunta que estamos todos haciéndonos en Chile, tratar de entender. Yo creo, primero, no hay ninguna única razón que explique lo que pasó. Por supuesto, aquí vamos a tener que tener una gama de razones. ¿Por qué? Porque está el comportamiento de los convencionales que ya mencioné. Hubo un tema, ¿no es cierto?, de acceso a información y de cómo se distribuye la información. Pero yo creo que lo interesante es preguntarse por qué la propuesta fue rechazada en casi todas las municipalidades en Chile, salvo 8. Porque ese es el resultado, ¿no es cierto? Fue rechazada en la zona norte del país, en la zona sur, en las zonas urbanas, en las zonas rurales. Yo quisiera proponer como una de las posibles razones que lo que la convención olvidó es que las personas somos complejas, en el sentido de que no nos movemos solamente por una o dos o tres causas, sino que en nuestra vida nos preocupa la salud, pero también nos preocupan las pensiones, la educación de nuestros hijos, y probablemente también, ¿no es cierto? Entonces estamos sujetos a 10, 15 cuestiones que las cuales tenemos en mente y en ello la convención, creo yo, trató de hablarle a ciertos grupos, pero cuando esos grupos decidieron que si bien se identificaban con una cuestión, no se identificaban con las otras 4 o 5 cuestiones que estaban ahí. Y esa complejidad apareció con mucho mayor fuerza porque el plebiscito, y esto estaba así, ¿no es cierto?, en el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, o sea, originalmente, se hizo con voto obligatorio. Votó el 86% del padrón en Chile, eso es altísimo. Eso no lo habíamos visto desde los años 80, fines de los años 80. Votó casi todo el padrón, básicamente. Y lo que apareció, creo yo, es el votante mediano, el votante que ya no es el votante más cercano o que está dispuesto a ir a votar porque es más politizado, porque simpatiza con un sector o con otro sector, sino que incluso aquellos que no habían participado antes o que lo habían hecho y después habían dejado de hacerlo. Y entonces ahí apareció un votante que, como digo, es mucho más complejo en las distintas cuestiones que tiene la vida en sociedad. María Isabel, ¿y qué viene ahora? ¿Cuál es el abanico de opciones que se le plantea al gobierno en lo fundamental, pero también en última instancia al país en general, para emprender un nuevo intento de cambio de la Constitución? Porque pareciera que hay una voluntad mayoritaria de cambiar la Constitución existente, simplemente no se quería esta Constitución. ¿Cuáles son las opciones planteadas en este momento sobre la mesa? Es interesante que la campaña del rechazo, siempre el lema era rechazo para tener una propuesta mejor o algo, no me acuerdo exactamente las palabras, pero nunca fue rechazo para quedarnos con lo que tenemos, sino podemos hacerlo mejor. Y eso refleja una cuestión de que el proceso continúa. O sea, este proceso falló, pero la cuestión constitucional está ahí. Desde el resultado del plebiscito, como Kevin, tú bien decías, la novedad quizás no era tanto el rechazo, está más bien en la magnitud del 62%, ¿no es cierto? Hemos tenido, pero desde el resultado las fuerzas políticas han estado en conversaciones, mesas de negociación. Hoy día en la mañana volvieron a reunirse. Son mesas de negociación que están llevándose a cabo en el Congreso Nacional, con alguna tensión respecto del rol del gobierno, cuánto debiera participar o no, más bien el gobierno va fuera de esta conversación. Y todavía no hay muchas luces verdes en cuanto a cómo sería este nuevo proceso. Todo pareciera indicar que sería un proceso que se llevaría a cabo durante el 2023 por razones electorales y de preparación de las elecciones que se deben hacer.
Pareciera ser que sería un proceso más acotado en el tiempo, ya no de un año, probablemente algo como 6 meses, más acotado en la cantidad de personas que podrían participar, no una asamblea tan grande, más reducida. Y las preguntas, yo diría, están en dos cuestiones. O más bien, más que las preguntas están en dos cuestiones, ¿a qué tenemos que mirar? Una es las reglas electorales. Como yo decía, la convención anterior tuvo 3 reglas electorales especiales. Las preguntas hoy día están en cuáles deberían ser las reglas electorales de una nueva asamblea. Probablemente una en que no incentive tanto la participación de los independientes, le dé mayor rol a los partidos políticos y las otras cuestiones, ¿no es cierto?, paridad de género y algo sobre los escaños. Esa es una cuestión. Y la segunda pregunta, que ha estado muy presente en esta semana en el debate, es si la futura convención o la futura deliberación debiera tener algunos bordes, algunas cuestiones que digamos, bueno, veamos cómo, pero esto es más o menos esta debiera ser la cancha en la que jugamos. Y esa es una de las tensiones en las cuales están trabajando esta mesa negociadora en la que están todas las fuerzas políticas participando. Así es que es una noticia en desarrollo. Hay probablemente en las próximas semanas veremos una configuración total del nuevo proceso, pero todo indica hasta ahora que el 2023 será un año constitucional nuevamente en Chile. Marisabel, ¿y qué implicaciones tiene esto para el gobierno del presidente Boric? Sobre todo en virtud de la magnitud de la derrota, siendo que el gobierno había apostado muy pesadamente por la aprobación del texto constitucional, sin participar directamente en la convención, pero claramente expresando una preferencia a favor de la aprobación. ¿Qué implica esto para el futuro del gobierno del presidente Boric? Yo creo que tiene dos impactos. Uno que es un impacto político. El presidente Boric tuvo que hacer un cambio en su gabinete el martes siguiente, ¿no es cierto? Esto fue un domingo en la noche. El martes hubo un cambio de gabinete en el cual se incorporaron personas más cercanas a la centroizquierda, más cercanas a la concertación o a la nueva mayoría, al mundo tradicional de la centroizquierda, como un guiño en el fondo a personas con más experiencia, pero también con mayor cercanía con el Partido Socialista o los partidos tradicionales, ¿no es cierto?, de la izquierda en Chile, o de la centroizquierda en Chile. Entonces, pero eso es un impacto político. La otra pregunta yo creo que es el impacto sobre la agenda del gobierno. El gobierno lleva 6 meses, tiene una baja aprobación, ¿no es cierto?, 35% de ese orden, y tiene 3 años y medio por delante, y como decía antes, todo indica que el próximo año nuevamente será un año constitucional. Entonces, probablemente esto tenga un efecto en cuál es la agenda posible del gobierno. El gobierno había puesto como parte de su agenda la implementación de la nueva constitución, con las reformas que esto requería en materia de pensiones, de salud, etcétera. Eso no pasó, y esto significa que hay, ¿no es cierto?, un cambio entonces o que va a haber probablemente un cambio en la agenda del gobierno para los próximos años que le queda, sobre todo que además han surgido nuevas urgencias, particularmente en Chile hoy, como decía antes, los temas económicos, pero también los temas de seguridad ciudadana. Entonces, ¿cuáles van a ser los 2 o 3 hitos de este gobierno? Creo que va a ser parte de la conversación que veremos en los próximos meses. Una última pregunta, Marisabel, porque ya se nos está agotando el tiempo. Una de las cosas que me parece más interesante a mí es que a partir del resultado que vimos en el plebiscito y a partir de todo este proceso tan azaroso que fue la elaboración del texto constitucional, oye uno muchas voces diciendo, pero por supuesto, esto significa una reivindicación del papel de los partidos políticos en un proceso como este, que los partidos políticos pueden ser ese agente integrador de diferentes agendas que le dé más coherencia a un texto constitucional. Y de ahí se salta la conclusión, bueno, entonces, lo que sea que venga ahora debería
estar dominado por los partidos políticos para evitar un resultado similar al que se acaba de ver. El tema es que los partidos políticos siguen siendo igual de impopulares ahora en Chile de lo que eran antes de todo este proceso. Entonces me parece que ahí hay una disonancia que no está resuelta. ¿Cuál va a ser el papel de los partidos políticos? ¿Cuál debería ser el papel de los partidos políticos en el proceso que se siga hacia adelante para elaborar el texto constitucional? O sea, Kevin, yo creo que tú apuntas a una tensión totalmente muy presente, ¿no es cierto? Los partidos políticos en Chile tienen en las encuestas muy baja aprobación, pero yo creo que la pregunta es ¿cómo mejoramos los partidos? Y si estas reglas especiales se crearon, en mi opinión personal, no terminaron por reafirmarlos. Se intentó con una nueva idea de representación, mucho más directa, etcétera, y eso terminó por fracasar. Yo creo que la pregunta es, bueno, si le damos más poder a los partidos, ¿qué vamos a exigirle a esos partidos? En el fondo, ¿cómo hacemos que, dado el rol que pareciera que van a tener, entonces ellos tengan que tener mucho mayor, digámoslo en inglés porque no se me ocurre una mejor palabra, pero mucho más accountability por hacerse cargo de la diversidad y del pluralismo que existe en nuestra sociedad y no traer, ¿no es cierto?, todas aquellas viejas prácticas que queremos, ojalá, que empiecen a quedar atrás. Pero esa pregunta de representación que vemos en Chile hoy día muy claramente es la pregunta de representación política que está en Chile y en muchas otras latitudes. Claro, cómo no. Isabel, ¿tienes perdón, algún...? Si pudiera decir, yo sé que estamos contra el tiempo, pero una cuestión porque estaban hablando en el panel anterior. Es muy interesante además que en este proceso constituyente, yo creo que ha sido el proceso constituyente con mayor influencia de las redes sociales. No solo en las campañas electorales del apruebo y del rechazo, los propios convencionales constituyentes transmitían los discursos, lo que estaba pasando a través de Twitter, de Instagram, de Facebook, y entonces creo que también ahí puede haber un interesante efecto sobre la discusión política y el uso de las redes sociales. Y creo que probablemente eso no lo hemos terminado de entender y será, por supuesto, algo que nos va a continuar acompañando. Isabel, ¿tienes algún comentario final, algo más que quieras añadir a este guiso? Yo solo quisiera añadir de que bueno, todo indica que vamos a seguir siendo un país marcado por el debate constitucional. Creo que de la propuesta de la convención tenía muchos problemas, pero muchos de los debates de fondo van a continuar. O sea, el debate sobre derechos sociales y económicos, sobre cómo tener mejores instituciones para una mejor democracia y más gobernabilidad. Y en ello yo creo que Chile va a seguir siendo un espacio de discusión muy interesante de observar, porque como decía, son problemas que nos aquejan a nosotros, pero que vemos también presente en la región de manera cada vez más sostenida. Bueno, ustedes siempre han tenido ese papel en América Latina, para bien o para mal. Isabel... No nos carguen con tanto, no nos carguen con tanto. María Isabel, muchísimas gracias por tu participación en esta conversación. La verdad que para mí siempre es un gusto poder tener un intercambio de este tipo con vos. Espero, y creo que así es, que ha sido de provecho para la audiencia, que realmente tiene una gran avidez de que la iluminen sobre lo que está pasando y lo que va a pasar en Chile. Así que muchísimas gracias. Le pido a la audiencia que le dé un cálido aplauso a María Isabel. Muchas gracias, Les agradezco Kevin. a todos por la atención.